Hola, soy el Moz Rodríguez, el host de este podcast, y en este espacio daremos luz al mundo del bug con entrevistas de este podcast. Todas aquellas cosas que te ayudarán a potencializar tu convivencia con el mundo no heterosexual. Acompáñame en esta entrega y juntos recorramos el fascinante mundo LGTB+. Gracias, bienvenidos sean todos ustedes al capítulo del día de hoy, donde tendremos un tema muy importante que se llama ¿Qué soy y por qué existo? Y para este tema hemos invitado a Francisco Javier López Aguirre, psicólogo, tiene su consulta particular en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. ¿Qué tal, Moisés? Muchas gracias por la presentación y por permitirme participar en tu espacio para hablar pues de este tema que bien comentas, estas cuestiones sobre el ser. Y qué más que con una persona con una especialidad como la tuya, que es psicología, porque pues a fin de cuentas muchas de las cosas que pasamos como comunidad son emocionales a fin de cuentas. Una de las cosas importantes aquí es, siempre se ha dicho que toda aquella persona que pertenece a la comunidad LGBT se puede enderezar o se puede corregir, como si esto fuera una enfermedad. Lo primero que me viene a la mente es, ¿nos debemos cuestionar a nosotros o debemos de cuestionar a todo aquel que no pertenece a la comunidad? En relación a esto que algunos grupos refieren o definen como en el hecho de corregir, me parece que no. Primero, me parece que la cuestión de género, particularmente todo esto que tiene que ver con la homosexualidad, las diversas manifestaciones de género, están muy por afuera de una manifestación patológica. No tiene nada que ver. La cuestión de género va más por el lado de un estilo de vida y una forma de relacionarse consigo mismo y con los demás, que una cuestión que tenga que ver con una transgresión o algo en el detenimiento emocional de cada sujeto. Pero la pregunta en su base, si nos tenemos que nosotros, los sujetos, cuestionar en relación a las preferencias, a la decisión del estilo de vida que se lleva, me parece que podría ser, sí, pero no en el sentido de lo patológico. Si me permites, amplío un poco más esto. Por favor. Cuando me haces la invitación para participar en tu espacio y me propones el tema, esto de cuestionar de quién soy yo, puesto que la pregunta que propones para discutir es una pregunta que atañe más al ser, independientemente de si el sujeto pertenece a alguna comunidad o tiene alguna preferencia en particular. La pregunta de quién soy yo es una pregunta que concierne a todos los sujetos. Nótese que digo sujetos si no especifico de una particularidad en el gusto o en la preferencia de la persona. Primero, ¿qué debemos entender por sujeto? Cuando hablamos de sujeto, hablamos enteramente, nos referimos a la persona, pero la palabra marca una doble significación, y es que esta persona, al tanto que persona o ciudadano o individuo, también se encuentra el deseo de otro, de allí que sea sujeto, lo digo entre comillas. Esto es lo que da su carácter primordial al concepto de sujeto. ¿Qué significa ser sujeto sujetado al deseo de otro? Cuando nosotros venimos al mundo, cuando cada persona viene al mundo, es una persona que ya fue hablada por otro. Cada uno de nosotros, antes de estar en este mundo, fuimos hablados por un padre, por una madre. ¿En qué sentido? Pensemos, por ejemplo, en los baby shower. No ha nacido el niño o la niña y ya se está hablando del género, del sexo. Ya está la madre y el padre pensando en los gustos, a qué escuela lo van a llevar o la van a llevar cuando toque llevarlo a la escuela, si le gustará
las princesas o los personajes de Marvel, no sé. Esto asciende, este cúmulo de palabras, este discurso, este lenguaje que gira alrededor de ese cuerpo, de esa carne que está aún dentro del vientre de la mujer, es construido, es significado por aquellos que lo rodean. Y cuando sale al mundo, toda esa significación y ese discurso, esas palabras que giraron a la existencia carnal en el mundo, vamos, es fuera del vientre, comienza a tener efecto. Podemos ver que justamente es el deseo de esas personas que nos rodean, que nos rodearon previo a nuestro nacimiento, cuando comienza a tener como efecto de ese deseo a intervenir y a circunscribirse en nosotros. Esto lo planteo porque en algún punto esto tendrá efectos en la terapia. Cuando los sujetos llegan a hablar de lo que les adolece, en algún punto el sujeto es cuestionado, es llevado a cuestionarse a sí mismo. No, y se le dice al paciente: ¿quién es usted? ¿Quién es María López? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es la pregunta más capital que se realiza en una intervención terapéutica, justamente para que el sujeto allí en el diván, sentado allí frente a sus psicólogos, pueda advertir que en este momento gran parte de su realidad está construida o sostenida por el deseo de otros. Eso lleva a los sujetos de alguna manera a pensarse, a ver, bueno, y sí, realmente qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, qué es de lo que me gusta actualmente que no me pertenece, qué es tal vez de lo que le pertenece a mis padres o a la gente que me rodea. Desde allí me parece que la pregunta de quién soy yo es una cuestión que atañe a todos, pero en lo referente a la comunidad LGBT tiene una gran relevancia, puesto que sí, de manera social, la comunidad, las personas que habitan la comunidad, que la conforman, han sido de alguna manera pasadas han sido pasadas por el ojo de la observación clínica, de la observación de la ley. En algún punto los sujetos se llevan a límites que se trascienden. En ese afán de decir que estamos transgrediendo un límite en lo que nuestros padres nos han formado desde que ya esperan que nazcamos, entonces podría decirse que el precondicionamiento que nos dan se rompe en el momento que nosotros hacemos una elección por género. Sí, me parece que puede ir por ese lado. Hay algo que bueno, la pregunta de quién soy yo, así como atañe a los sujetos, la pregunta también invita a cuestionar algo, tiene que ver con el reconocimiento. La aceptación, bueno, dos conceptos distintos van de la mano, pero dos conceptos que para muchos es capital, dos palabras que para muchos es algo que se juega en muchos casos hasta la vida, la estabilidad emocional. Preguntarse quién soy, también, además de que invita también pensarse en función de objeto. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Pero también quién soy para el otro. ¿Quién soy para mi hermano, para mi hermana, para mi madre, para mi padre? ¿Quién soy yo para aquellos que yo los defino como los pienso como mis amigos? ¿Quién soy yo para la sociedad? Es en tanto de que, bueno, el otro también espera de nosotros. Allí el sujeto, los sujetos, al verse cuestionados, al llevarse a este cuestionamiento, se ven justamente en esa encrucijada de asumir pues, su propio deseo, de hacer una partición entre el deseo del otro que lo habita o de los otros que lo habitan y de su propio deseo. A veces la elección, en muchos casos, tal vez no la elección, sino el asumir sus preferencias, sí, también con un corte, justamente donde se establece de lo que el otro espera de uno. Que lo que los demás esperan y debería de haberse un apoyo externo o solamente contar con el apoyo propio para poder ir asumiendo un nuevo gusto. Es una pregunta muy difícil. La mayoría de los casos, muchos esperan, bueno, incluso es al tanto también que parte de los movimientos, no me parece que es una cuestión que se debe de pensar en una generalidad. El apoyo por parte de los otros, ser así, es la parte que a veces es difícil. Contar una historia. Pienso en un paciente. Hace muchos años llega conmigo,
se piensa y se dice como homosexual, que lo que lleva a este paciente a mi consulta en aquel momento tenía muy poco que ver con preferencias y su elección. Se comienza a mostrar, justamente a hablar de esa parte de su sexualidad, que en un principio él decía, bueno, vivo mi sexualidad, mi familia sabe de mis preferencias, mis amigos saben de mis gustos. En su primer momento decía, todo está bien. Justamente recuerdo que cuando él decía, todo está bien, de alguna manera escuchaba yo que en el trasfondo la cosa no estaba bien. Pero llegó un momento donde habla de su vida y prácticamente de su vida sexual. Y dice, bueno, parte de este sujeto es contador y justamente lo que lo lleva a la terapia, venía cometiendo de alguna manera varios errores en su trabajo. Y lo que me gustaban eran las artes, de los bailes regionales, participar en eventos de bellezas, y en algún momento dice, bueno, a mí desde muy pequeño me gustaba participar en estas cosas, esto a mí me llamaba mucho la atención. No, mencionó de que su madre, cuando lo veía como emocionado por estas actividades, la madre le decía, no te inscribas, y habla de eso. Él en varios momentos dijo, bueno, yo me inscribí a declamar poesía, a participar en zapateados y en bailes, y la madre le decía, pues no vas a participar, no, eso no lo hacen los niños, eso es más como cosa de niñas. Más adelante, cuando este sujeto entra a la universidad, comienza a mostrar su sexualidad, habla con la madre. Él tiene un padre, bueno, un padre un tanto ausente, un padre que existe pero callado, no había participación como en la vida de este sujeto, en la vida del paciente. Y cuando este joven, bueno, este muchacho entra a la universidad, comienza a vivir su sexualidad, a mostrarla, a hacerla, vamos, pública. La madre pues no lo toma aparentemente ni a bien ni a mal. Él decía, bueno, en su momento dijo, bueno, yo se lo comento a mi madre, hablé con ella y pues lo que me dijo era de que pues a los ojos de Dios eso no está en momento ni a bien ni a mal, pero cuando estudié en la universidad, cuando escogí la carrera, tuve que escoger una carrera y mis padres me pedían que estudiara ya sea Derecho, Contaduría o una carrera o Medicina, algo que me dejara dinero, porque las artes también, que era lo que yo quería, no me iban a dejar para vivir. Llega un punto cuando comienza este sujeto a trabajar, sale de la carrera, encuentra un trabajo de lo que estudia, comienza a tener problemas y de allí se comienza como el enredo, porque cuando comienza este sujeto a hacerse cargo por cuenta propia de su vida, comienzan los traspiés, comienzan los errores en el trabajo, y esto no me gusta, esto a mí no me llena, no es lo mío. Entonces, justamente a partir de eso comienza a cuestionar su deseo, comienza a cuestionar el deseo de la madre, del padre, de lo que esperaban ellos de él, de lo que él quería frente a justamente el deseo de los padres. Bueno, el padre parecía no tener mucha participación, pero cuando habla del padre, como que estaba como más de mi lado. Y justamente eso establece como una especie de deuda con el padre. En algún momento dice, bueno, mi padre a pesar de todo me apoyó muy a su manera, mi padre nunca me dejó solo, mi padre cuando yo escogí la carrera, cuando dije que iba a estudiar contaduría, que era más como por el deseo de mi mamá, mi padre me dijo, ¿realmente estás seguro de que quieres estudiar eso? Y él dijo, bueno, no, realmente no, yo muy en el fondo no quería estudiar eso, y como que sentí que mi padre me estaba como advirtiendo de que realmente pesara esa decisión. Más adelante, cuando él ya se ve, vamos, en el sentido de que se tiene que ser responsable de su vida, ve todo esto y dice, no puedo, y cuando llega este punto de pensarse él frente al padre, esa deuda que de alguna manera se siente al padre por ese, de alguna manera, un tanto apoyo, yo no sé si esperar la aceptación o el reconocimiento de ellos. Si esperaba que me aceptaran tal cual y que tal vez aceptaran mis gustos, pero ya viéndolo así, no creo que esto vaya a suceder. Y es muy interesante esto. Se escucha en varios escenarios. He escuchado como muchos sujetos de la aceptación del otro, el reconocimiento del otro. Y
como lo mencioné hace un momento, a veces en algunos casos esa demanda pertenece al orden de lo imposible. Del otro no podemos esperar que nos quiera como nosotros queremos que nos quiera. Eso me parece es un deseo imposible. Hay un escenario que pertenece tal vez a la aceptación en términos de tolerancia, donde el otro pues pueda asumir la existencia de nuestro deseo, pero no más allá de eso. Esto justamente a muchos sujetos se enfrentan en esta encrucijada. Este paciente en particular dice, bueno, pues mis padres están bien, no deja la contabilidad como profesión, se comienza como a relacionarse con asuntos más de sus gustos, de las cuestiones del arte, y comienza como de alguna manera, a hacerse cargo de su propio deseo, comienza a asumir sus propios gustos, muy a pesar de que bueno, los padres pues no están como muy de acuerdo, y lo llega a decir de una manera muy maravillosa. Bueno, mis padres están enojados, pero pues bueno, ese es el enojo de mis padres. Yo estoy aquí y lo estoy disfrutando y convivo con mis amigos, mis compañeros, tengo mi vida, y pues cuando pues voy a hablar con mis padres, pues simplemente no toco este tema y pues solamente hablo lo que pues, ellos me permiten hablar, pero como yo estoy bien. Y eso se me hizo maravilloso porque este sujeto termina justamente haciendo esa división. Esto comienza a establecer como ese corte y comienza justamente a asumir su propia vida. O sea, se comienza a hacer cargo de su vida, de su deseo, de su sexualidad. Comienza a hacerse también cargo de las relaciones con los padres, de vivir esas relaciones sin que justamente eso lo embargue y lo detenga para vivir. Llega un momento en nuestra vida, tomando como referencia el caso que nos presentas, y muchos de nosotros nos negamos de tener la necesidad de dudar en algún momento si donde estamos parados es lo que yo quiero o es lo que otra persona desea. Creo que si aparece esa duda, yo creo que sí. Esa pregunta es una pregunta de consultorio. Es indicio de que hay algo allí que merece ser hablado. El que aparezca la pregunta no significa que uno esté enteramente en conflicto o que uno esté mal o bien. De hecho, esto es algo que quisiera aclarar. Se va a terapia no en el sentido justamente moral, divisorio de estos dos conceptos, de esta dicotomía entre lo bueno y lo malo. Y no cualquier sujeto se hace esta pregunta. De hecho, pareciera es una de las preguntas más obvias que uno puede pensar que se hace en un consultorio, pero no muchos llegan al grado de cuestionarse a sí mismo. Me parece que sí, en algún momento los sujetos se cuestionan. Cuestionarse es válido, me parece que es algo necesario, me atrevo a decir, maravilloso. Eso permite que uno vea dónde uno está parado, dónde uno tiene los pies, y eso es lo que uno particularmente para pensar su propio deseo. A fin de cuentas, como seres humanos, nos conocemos, y en este conocimiento propio o las limitantes que nuestros padres nos meten en la cabeza, nos coarta el poder realizar nuestros propios sueños o anhelos, pero nos empieza a causar problemas en lo laboral o en lo social. Cuando este sujeto, este paciente del que les hablo, yo llega a mi consultorio, comienzo a preguntarme, pues, ¿a qué precio está pagando? ¿Qué clase de precio está pagando para sostenerse? El reconocimiento, esto vuelvo a la problemática del reconocimiento. Muchos sujetos esperan que el otro los defina en términos de que como uno espera que nos definamos. Cuando uno se coloca allí en tanto de que sea la mirada del otro la que se pose sobre uno y esa mirada se sostenga, vamos, con cierta cordialidad, de una mirada amorosa, allí uno se puede perder, uno se detiene, y a veces el precio que uno tiene que pagar para que la mirada del otro se sostenga de esa manera amorosa, y ahí uno se termina por perder. Cuento otra historia, más bien en una chica muy inteligente, una mujer heterosexual. Insisto, lo hablo, esto lo voy a pensar en estos términos, puesto que, pues, vamos, es algo que atañe a todos. Esta chica muy inteligente, estudia biología, la carrera se la termina pagando ella sola. Su padre había fallecido hace muchos años, ella nunca conoció al padre, vivió con la madre, pero una madre muy, muy perversa.
en muchos aspectos, una madre muy, muy suelta, vamos, una señora que tenía muchos problemas. La señora tenía todavía negocios, económicamente la familia pues parecía pues, estar bien, pero esta chica en su momento, cuando llega a la adolescencia, algo sucede allí con la madre que la madre no puede sostener con su propia hija y comienza la madre a tratar la hija muy mal, de una manera pero muy, muy, muy violenta, una manera muy agresiva en todos los sentidos, verbal, psicológica y hasta física. Hubo un punto en donde esta chica no se detuvo y deja a la madre, se va a vivir con familiares y desde muy joven la muchacha comienza a hacerse cargo de su propia vida. Pero algo allí no queda como resuelto. Ella comienza a estudiar en la universidad, se costea la carrera con becas, se las comienza a arreglar por ella sola. Cuando ella comienza a arreglar su vida, ella comienza como a ordenar su vida de una manera muy maravillosa, reaparece la madre y la madre le propone, oye, ya estás estudiando, qué bueno, te propongo que regreses conmigo. Ella acepta regresar con la madre y lo dice, yo acepté, era mi mamá, yo estaba feliz, yo creí que mi mamá me quería en ese momento, ya como que las cosas habían cambiado y las cosas no fueron así. Lo peor de todo, pues para esta muchacha es que la cosa no se suscitó así, la cosa fue más caótica. La madre justamente termina como por mostrar sus cartas, comienza a pedirle, de principio empieza a pedirle a su hija que comience a trabajar como en el negocio familiar, luego la invita propiamente a trabajar, a ser una empleada más. Cuando la chica se ve que ya estaba como dentro del negocio, como parte de una empleada más de la madre, enloquece porque dice, no, te voy a quitar el apoyo, lo que te he dado te lo voy a quitar, la computadora que te compré ya no me la vas a devolver, ya no te voy a dar el dinero que te daba para ir a la escuela. Ya estaba por terminar la carrera, ella estaba comprometida prácticamente con su titulación, la madre termina por abandonarla y al mismo tiempo por reclamarle como el supuesto apoyo que le había dado durante ese tiempo. En aquel entonces esta chica ya estaba trabajando, ya estaba justamente en su terapia y justamente esta cuestión la lleva a pensar, ¿y quién soy yo para mi madre? Cuando ella se hizo esa pregunta sin que yo la mencionara, dije, maravilloso, porque ella dice, y se termina por contestar, es algo que fue genial, dice, bueno, yo creo que soy una empleada más, no soy su hija, yo soy su empleada y durante todo este tiempo mi madre me ha visto más como un objeto más que ella del que puede disponer y es triste. Claro, no lo dice de manera tan fácil, fueron sesiones de mucha catarsis, mucho llanto, mucho encuentro emocional, pero ella dice, bueno, para mí esto es difícil darme cuenta de que tal vez mi madre pues realmente a mí no me quiere y que durante todo ese tiempo he esperado que ella me quiera. Comienza ella a pensar, dice, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Qué difícil para mí va a ser darle los pasos solas, porque tengo que aceptar que mi madre pues tal vez no está allí como yo quiero que ella esté, pero pues bueno, ¿qué voy a hacer? Y cuando comienza a preguntar qué voy a hacer de mi vida, hacia dónde quiero agarrar, hacia dónde quiero caminar, porque si ella termina por decir todo lo que he hecho hasta ahora en mi vida, que mi madre me preste atención. En ese momento también fue maravilloso porque es allí donde el edificio del deseo del otro comienza a derrumbarse. Justamente el sujeto puede hacer un corte justamente de lo que mencionábamos en un principio, cuando mi madre esperaba estar de mí, pero eso que mi madre espera de mí o que quiere que yo haga, no es lo que yo quiero. El corte al que comienza a trabajar, sí también tiene un precio, que bueno, ella tiene que asumir que la madre la tiene que dejar como pues en su locura y que para que ella pueda avanzar en su propio camino, pues tiene tal vez que perderla. Claro, no va a dejar de ser su madre en términos, pues ahí va a estar, pero la relación cambia. Ella comienza como a construir una forma de relacionarse con la madre de una manera muy distinta. Ella deja de sufrir por el rechazo de la madre, deja justamente de esperar el reconocimiento de la madre, deja de esperar que la madre la quiera. Ella comienza a advertir que la madre pues como que está en otra onda y justamente eso le comenzó a permitir a esta mujer
comenzar a dar pasos, encuentre un trabajo de lo que quiere, comienza a estudiar un posgrado. Bueno, dejamos de trabajar justamente porque ella encuentra un programa de posgrado con ACID, ella se va a estudiar al extranjero, algo que quería desde un principio. Ya pues me voy al final de cuentas porque pues fue mi gusto. Me parece que también nos permite ilustrar encrucijada en la que muchos justamente de la comunidad se ven. Muchos están allí como pagando, como sosteniéndose, esperando algo de los que lo rodean y bueno, su deseo allí como que está como detenido allí de voy a hacer un tanto de esto y cuando comience a ver efectos, tal vez comenzaré a dar pasos por adelante, pero a veces eso no va a llegar así. A veces es mejor, pues, esto suena un tanto individualista y quizás egoísta, pero de lo que se trata es de uno mismo, de que uno no se pierda. Cuando el sujeto se sacrifica, esa palabra es terrible, cuando el sujeto se sacrifica por el gusto del otro, por el bien del otro, porque el otro esté como tranquilo o sin problemas, uno como sujeto, uno como persona se desvanece, uno deja de tener rostro, el nombre de uno pierde sentido, las cosas se hacen por el sentido y por el gusto del otro. Ahí deja de ver como persona en sí mismo. Noto una constante aquí, aceptación. Y en el plano personal y en la elección sexual que tenemos como una orientación, nos afecta mucho en cómo nacemos con las expectativas de nuestros padres y cómo crecemos cuando vamos viendo que tenemos un gusto diferente. Para cuestión de la aceptación, bueno, es muy como discutida, algo de la moneda común en la comunidad. Yo en lo personal prefiero pensar en asumir, en un hecho de asumir primeramente la sexualidad, no tanto como la aceptación de la propia sexualidad, sino asumir esa sexualidad. ¿Cuál es la diferencia? Aceptar pertenece más es más como del hecho de esto es así y así queda. Asumir, el hecho de asumir, de pensar en asumir, invita primero a analizar cómo está la cosa y si hay algo propiamente que aceptar, pues bueno, se acepta, pero prefiero pensar en que hay algo primero de lo que hay que analizarse, hay de lo que hay que primero que pensarse, para ver cómo está la cosa, para ver cómo está la cosa con uno y cómo está la cosa con otros. Pienso en otra historia, esto a propósito de asumir y aceptarse. Esto no es una historia que llegue que llegó a mi espacio, es algo que en algún momento un colega se discute en un espacio. Ese sujeto, digo sujeto porque al final de cuentas fue justamente lo que nos llevó a discutir sobre género, la orientación, cómo está la cosa. Este hombre, bueno, digo hombre, nació como hombre, llega en algún momento al consultorio de un colega, pasaba por una situación de dependencia de drogas y consumo de alcohol. Ya había llegado como a un punto en donde el sujeto perdía totalmente la conciencia nada más con 2 o 3 copas. Su consumo de alcohol ya incluso ya había ocasionado consecuencias muy, muy severas con su cuerpo. Afortunadamente llega a un consultorio y en el consultorio comienza a hablar de su historia. En algún momento él comienza a revelar, bueno, a hablar y a decir que todo comenzó cuando él tenía entre 4 o 5 años. Recuerda que su madre siempre lo veía, que la madre se lamentaba de que él no hubiera nacido como una niña. Cuando la madre le decía, lástima que no fuiste una niña, si hubiera sido una niña o serías una niña muy linda. Él dice, pues bueno, este sujeto es una persona de tez clara, con ojos verdes, me parece, la descripción que se dio, y lo que le decía la madre era justamente, hubiera sido una niña con ojos verdes muy, muy, muy bello. Entonces, tiene ese recuerdo y a este recuerdo se anuda otro. Cuando veía la cara de su madre, le decía estas cosas, decía, bueno, si yo no soy una niña, pues entonces, ¿qué soy yo? Que comienza a articular la cuestión, los enredos, porque él dice que en su momento reveló que esta cuestión lo llevó arrastrando toda la vida. Cuando entra a la secundaria, él comienza a advertir que tiene
intereses homosexuales, se ve atraído por los hombres. Durante su secundaria no hubo encuentro con hombres, no encuentros directos, pero se vio muy atraído con los hombres. Más adelante comienza en la prepa, hay oportunidad de tener encuentros con hombres, los tiene. Y en la universidad, todo es algo que también fue increíble. En la universidad él termina por estudiar y él estudia algo afín, justamente algo de lo que la familia esperaba que él hiciera. Y él comienza a tener relaciones con animales. Y esto pues, a muchos le llama la atención, ¿no? Pasa justamente de tener relaciones, encuentros gustos por los hombres, a los animales. ¿Y qué sucede con este sujeto? Más adelante pues deja los animales y comienza a tener relaciones con mujeres. Eso justamente la historia nos llevó justamente a decir, bueno, ¿qué es él entonces? ¿Él es gay, es homosexual, es un perverso? ¿Qué pasa con él? ¿Tiene relaciones con mujeres? ¿Eso qué es? ¿Entonces es un bisexual o ya es un heteronormal? Por eso justamente la palabra de aceptarse me parece que queda corta en este tipo de escenarios. No digo que esté mal, es una palabra que ha permitido justamente que el discurso en la comunidad LGBT corra, fluya. Michel Foucault, un filósofo del siglo XX, a mediados del siglo XX, discute mucho sobre eso. Insisto, no es una palabra que no se debe emplear. En el campo de lo psicológico, de lo emocional, cuando se estudian estas cosas, nos encontramos luego con este tipo de casos. ¿Qué es entonces este sujeto del que nos está hablando? ¿Qué pasó allí con la mirada de la madre? ¿De qué manera se inscribe la palabra de la madre cuando este sujeto tenía entre 4 o 5 años? ¿De qué manera se inscribió esa pregunta que lo trascendió toda su vida a llevar justamente a vehiculizarse en estos diferentes escenarios de lo erótico? Insisto, sí es necesario, me parece, que cuando aparece esa pregunta por la mente de las personas, hay que pasar, hay que buscar con quién hablar y discutirlo. Es una invitación justamente al análisis, no porque se esté mal, sino porque es una pregunta donde tal vez algo allí se esté moviendo y que tal vez nos está advirtiendo de que hay algo de lo que tenemos que tal vez mover, alguna pieza en nuestra vida hay que ser movida, que tal vez algo allí no anda bien, de lo que tal vez no nos sintamos a gusto, y que bueno, pues hay que hablar de eso. El malestar podría decirse que viene entonces derivado de lo que nuestros padres nos meten en la cabeza. No sé si de lo que nuestros padres nos meten en la cabeza, porque algo en la cabeza nuestros padres nos deben de meter. Eso es necesario. Esto de cuando se dice lo que la sociedad nos inculca, nos mete, nos exige, es un arma de doble filo. Cuando se habla de esto, no es enteramente porque siempre esté mal, que sea un error y que hay que culpar a los padres. Recordemos de que, como lo mencioné en un principio, nosotros somos sujetados al deseo de otros. Nosotros estamos aquí por el deseo de ellos y algo tenían que meternos en la cabeza. El ejemplo de ello es la lengua. Por eso la lengua materna entra justamente por la boca de la madre, por nuestros oídos. Ahora, si es un hecho que más adelante eso va a ser cortocircuito. Los sujetos tenemos prácticamente de dos. No nos queda otra de que asumir eso, vivir con eso, alinearnos a eso y tal vez perdernos y vivir en eso, en la línea del deseo del otro. El cuestionarse, el poder asumir la vida de uno mismo, una vida propia de uno mismo, incluso no es algo para cualquiera. A muchos les cuesta esto y muchos dicen, pues renuncian y dicen, bueno, yo estoy bien. Es como el vivir como en este estilo, entre mediando las cosas, entre lo que mis papás o la sociedad espera de mí, lo que quiero, como que pues ahí como que encuentran camino. Pero hay quienes no y quienes establecen un corte de enteramente tajante y dicen, no, separo lo que se esperan de mí con lo que yo quiero. Esto me parece que solamente es posible cuando uno se permite justamente escuchar también lo que los otros lo rodea y bueno, poder tomar una decisión. Como seres humanos somos capaces de entender los cambios que van surgiendo en nosotros al asumir heterosexualidad, bisexualidad. Tendríamos que asumir eso que nos está empezando a definir como un ser individual. No sé si podría decirse individual o ser individualista. En este caso que presenté, la intención cuando se discutió este caso
es justamente para mencionar algo que es capital en el estudio de la sexualidad, del género. La pulsión sexual no tiene objeto definido. La pulsión en el sujeto, en las personas, puede moverse de un punto a otro. Claro, hay momentos en la vida en donde la pulsión es fijada a... Ahora, ¿que es un perverso este sujeto enteramente? No, no lo es. Bueno, claro que sí hay como un interés justamente por hacer la transgresión o una filia, justamente como la mirada de la madre y las palabras de la madre lo colocan en un punto ambiguo. Esta es la cuestión, la ambigüedad, cómo lo deja solo al sujeto, desubicado, por decirlo así. No lo coloca en un punto, lo deja como suspendido en la realidad, y el sujeto comienza a vagar. Justamente de allí su alcoholismo. El sujeto no sabe qué hacer con su vida, no sabía para en dónde ubicarse, en dónde detenerse. Justamente cuando comienza a llegar terapia y comienza a hablar de esas cosas, comienza a tomar otro orden en su vida, comienza como a definir las cosas y a ver cómo están las cosas por allí. Hay un punto, sí, ¿qué es lo que causa a veces nos lleva al consultorio? Si bien los padres nos meten cosas, esto es así, siempre será así, de que los padres van a meter cosas para bien o para mal, va a haber ese cortocircuito y bueno, como mencioné en un principio, o tomará esas cosas y vivirá en función de eso, o no, recorrerá aparte. Pero cuando en el sujeto comienzan a aparecer estas dudas, es indicio de que algo allí, de alguna manera, pero es indicio de que la cosa no está perdida en el sujeto, es indicio de que algo allí en el sujeto se puede retomar, se puede asir, se puede agarrar. El sujeto es como, lo voy a decir en estos términos, como quizás la vida le da la oportunidad al sujeto de detenerse. El sujeto se cuestiona, algo allí es como una oportunidad de decir, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? Es válido buscar ayuda externa, es válido usar los mecanismos de defensas. Me voy hacia, no sé, un poco hacia la bebida, me voy un poco, quizás me vuelvo agresivo, me aíslo. Está bien, acepto la agresividad de mi familia hacia mí, el rechazo y todo esto. Llega el momento en que debemos de parar y dejarnos de sentir juzgado por ser quien es uno mismo. Bueno, primero, la intención en un proceso no es que uno acepte la agresión de la familia. La agresión no se acepta. La agresión es justamente manifestación de la violencia, y la violencia. Solamente me parece que el masoquista es el que acepta la agresión y la violencia por parte del otro. Yo creo que pienso más en el masoquista, en aquellos justamente de los que permiten vivir alineados en funciones del deseo del otro. Cuando uno se detiene a cuestionarse y a cuestionar el deseo de lo que la familia espera de uno, permite que el sujeto se pueda mover de allí, de que el sujeto se quite de esa posición en donde llega la agresión, en donde se dispara y se coloca ese punto donde es agredido. El que uno pueda justamente asumirse, tal vez podría en algunos casos significar de que se quite de allí y que tal vez se tenga que alejar, o que establezca de alguna manera un límite, distancia. Poder cuestionarse invita digamos, la cuestión primordial invita a establecer límites, y límites con uno mismo, hasta dónde soy yo, hasta dónde es el otro, pero límites también con el trato con el otro y con el trato del otro para con nosotros mismos. Eso significa que tal vez uno tendrá que establecer distancias con lo demás. A veces esas distancias son necesarias para que se puedan establecer nuevos medios de relación. Esta joven de la que les hablé hace un momento, nunca dejó de llevarse con la madre. Fue un trabajo muy arduo construir una nueva relación de ella con su madre. Se habla con su madre en algunos momentos, antes de su ida al extranjero, salieron a comer. Ella termina por supuesto viviendo aparte, ella se hace de un departamento, se hace de sus cosas, se hace de su vida, y con la madre como que comienza a tratarla con cierta distancia, pero es una distancia que ella incluso disfrutaba, y que en algún momento ella dice: me llevo mejor con mi madre de que como cuando yo vivía con ella. Salimos a comer y en el momento que ella comienza como a querer juzgarme, me levanto de la mesa, me retiro, y ya cuando ella tenga ganas de hablarme le contesto el mensaje, cruzamos palabras. Mientras no, pues yo sigo con mi vida.
una manera tan maravillosa de reorganizar su relación con la madre. En el caso de las personas que pertenecen a la comunidad, esto a veces es muy difícil. Esto sí es quizás algo que hay que reconocer. Está esta cuestión de la aceptación, es algo por lo que se lucha, pero bueno, me parece que cuando ya esta lucha se vuelve un imposible, tal vez habría que repensar la cosa y tomar otro rumbo, otro camino. No lo hablo en términos, por supuesto, del movimiento general, no, lo hablo en la vida de cada sujeto. Pienso en un paciente, sí ya es otro paciente de que pertenece a la comunidad. En algún momento ya es un hombre de 40 años. La madre, en algún momento, ese sujeto mencionaba que su madre, cuando él en su juventud le revela de sus preferencias, la madre lo acepta, comillas, conoció sus parejas, este sujeto le presentó a varias de sus parejas, llegó a vivir con parejas estables por años, hubo convivencia con la familia. En algún momento ese sujeto dice, bueno, hay algo que de mi madre me llama mucho la atención y yo creo que ese es el problema que tengo con ella actualmente. Ella espera de que yo me haga cargo de ella toda la vida y que al final de cuentas yo termine viviendo con ella y cuidándola. Ella como transitorio, que lo único estable es la relación entre ella y yo y que yo voy a estar allí siempre. Y bueno, ¿y usted qué piensa? Y dice, pues mire, le voy a decir, por mucho tiempo yo creía que eso así iba a ser, porque pues véame, ahorita no tengo ni una pareja y realmente en parte de mis parejas las he terminado por esa cuestión. ¿Cómo? Y sí, comienza como a desenmarañar esa parte, pero particularmente la cuestión de lo que esperaba la madre de él. No hablo del padre, porque el padre de este sujeto había fallecido hace ya varios años. Justamente cuando la cosa como que comienza a anudarse, cuando el padre, el esposo de la señora, muere, la señora como que se encuentra en ese punto sola y dice, bueno, pues está mi hijo que pues no me va a dejar nietos, no va a tener descendencias, pues él va a ser que me va a cuidar. Y él dice, no, yo quiero mucho a mi madre, le agradezco que me haya apoyado y que haya aceptado a mis parejas en su casa cuando los he llevado, pero la cosa no puede ser así, porque pues yo sí quiero vivir con alguien y quiero vivir con mi propia casa, y esto no es algo que solucionó este sujeto en una sesión, es algo que lo llevó a varias sesiones, pues como que estableció límites. La madre no se quedó como sola. También eso es algo interesante en la terapia. Bueno, ya hablo ya propiamente de la terapia, porque tal vez como lo he venido expresando, de cuestionarse, pensarse como sujeto, individuo, hacer límites, tal vez hacer cortes. Uno pueda decir, ay, pero uno que es egoísta y toma su camino y deja a los demás, a la familia, a la madre, al padre solos y allí que se las arregle. No es así. Lo maravilloso de que cuando uno comienza a trabajar sus propias cosas, su vida, hay efectos sobre los demás. Las cosas, como que las piezas, aunque los demás no van al consultorio con uno, también se mueven. Las piezas como en los demás como que se van jalando. Por eso digo, las relaciones como que se reconstruyen, no se construyen tal vez desde cero. El caso como de esta chica, también como que la madre advierte algo de la hija que a la hija ya no la puede tomar como ella la quería tomar, y pues se vio llevada como a tomar como para otro partido con su hija. Y con este otro hombre de 40 años también sucede lo mismo. La madre, como en un principio, reacciona cuando ve que su hijo realmente no se va a quedar con ella. Reacciona, pasó con esto con mi madre, se enfermó, hizo esto y el otro. Mostró como su resistencia a la señora, pero en algún momento la señora como que también fue moviéndose y asume su propia vida y hace algo de ella y deja como de esperar del hijo algo. Los padres de cierta época no tuvieron quizás el mismo acceso a la información que hoy día tienen los padres jóvenes. Ellos nos criaron con lo que tuvieron a la mano, que es la cultura y el género. Ya no solo es decir que, bueno, ya mi hijo es gay, no pasa nada, dejamos caer el peso de toda la responsabilidad que hay en la familia. Ahora que haces comentario de
la información en la actualidad versus la ausencia de la información en generaciones anteriores, pensaba en algo. Pleno 2022 nos encontramos con una mayor disposición y apertura a hablar de género, de sexualidad, de orientaciones. Es gracias a todo un movimiento, que me disculpen los jóvenes del 2000 para la fecha, pero es todo el efecto de un movimiento de revolución sexual de principios del siglo XX, los movimientos feministas de los años 20 en Inglaterra, la revolución sexual en los años 60 y 70, pero si bien es cierto que durante, un siglo ha habido movimiento, la información no corrió con la misma velocidad. En 2022, tenemos acceso justamente por el internet y pues el multimedia, tenemos acceso justamente a todo ese contenido, y justamente estas generaciones se encuentran más como aperturadas a tomar eso, a no ver lo extraño. Eso es una ganancia. Me parece que como movimiento es algo que sí ha habido avance. No todo en el escenario tiene que ver con un cortocircuito entre lo que se espera en términos de lo social versus propiamente el deseo de ese sujeto que pertenece a la comunidad. Hay un deseo por parte del otro, por parte de la madre, por parte del padre, hay una expectativa que se tiene del hijo. Si bien es cierto que la madre de 20, 25 años en la actualidad pueda decir, sí, los movimientos feministas, los movimientos LGBT, en varios estados de la República se está aceptando el matrimonio homosexual y las parejas, también pueden haber familias homoparentales. Tal vez la madre, esa mujer de 25 años heteronormal, puede decir, bien por ellos, en el momento que tenga a su hijo y se vea preñada esperando un hijo, y cuando lo tenga en la mano, la cosa va a cambiar. Porque eso, el que haya toda una apertura y un escenario, no significa que eso se circunscriba propiamente en la espera y en la expectativa de la madre. Porque ahí es donde se enfrenta la cuestión. Tal vez muchas sí, dicen, pues si mi hijo es gay, pues adelante, ¿no? Pero cuando la madre espera algo, la madre y el padre esperan algo del hijo, y cuando el hijo no les da eso, no muestran eso que el padre esperaba de ellos, viene un duro conflicto para los padres, un duelo, me atrevo a decir. No es algo que necesariamente tenga que ver con propiamente con la sexualidad. A veces es como, por ejemplo, con la carrera que el hijo escoja para ejercer. Por ejemplo, tal vez el padre espera de que a su hijo le guste el fútbol y el mismo equipo que a él le gusta, pero a su hijo le termina gustando el béisbol, y el hijo escoge a los Medias Rojas y el padre no sabe nada de béisbol. El padre tendrá que vivir un duelo. Pues eso que esperaba no me lo va a dar mi hijo. Allí, en eso donde se enfrenta un duelo el padre o la madre, a veces es donde la cosa como que se puede volver caótica. En muchos casos esto aparece como la rebeldía de la adolescencia, pero justamente porque es necesario que el adolescente se rebele ante ese deseo del padre, es necesario ese corte, ese tránsito por la individualidad. No siempre es como versus la sociedad. Claro, la sociedad, la cultura tiene un enorme peso. Muy en lo personal, a veces eso se juega de una manera distinta en la relación entre la madre, el padre y ese hijo. Estas reacciones entonces no son generacionales, sino son constantes como condición humana. Me parece que van más de ese lado. Es como justamente es inherente a la naturaleza humana. La manera en cómo esa constante es dibujada, es vivida, va a cambiar justamente con el peso de la cultura. Es definitivamente. La constante, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando imperaba la moral victoriana, era de que la mujer no podía hacer otra cosa más que ser el ama de casa. Pero cuando la mujer comienza
a trabajar, a estudiar medicina, las primeras mujeres en profesiones, viene ese cortocircuito, una reacción. Ahorita ya no vemos tan raro que una mujer tenga una profesión, es de lo más común, pero ahorita hay nuevos conflictos. Me atrevo a decir, quizás en varios países hay una entera apertura a la comunidad LGBT. México me parece que todavía tiene trabajo por hacer, pero no está tan perdido. México, a diferencia de otros países, de alguna manera ahí la lleva. Tal vez tenga sus traspiés, pero de alguna manera ahí va avanzando como muy a su ritmo y va a llegar en un punto en donde tal vez esto no sea como algo, genere como un cortocircuito, como justamente como la mujer ejerciendo una profesión. Esto va a llegar en un punto que, bueno, y la condición del conflicto se ha llevado a otro tema. Tal vez más adelante el tema del conflicto se ha llevado a otro nivel. Tal vez más adelante el conflicto sea de que uno sea heterosexual, que la heterosexualidad justamente sea propiamente lo no normado. Puede que el discurso vuelque a ese nivel. Pero sí, la constante de cómo se vive el conflicto en este triángulo padres e hijo es algo allí que ha estado como en la sociedad. Para ir cerrando o redondeando el tema, creo que el armar nuestro propio camino, haciendo las paces primero con uno mismo, saber que sí hay una expectativa de parte de nuestros padres, porque nacemos de dos personas y que a fin de cuentas la lealtad con nuestros propios padres nos puede dañar o nos puede beneficiar. Es de cada uno, la cosa es con cada uno. Uno, me parece que cada sujeto tiene que pasar por el camino del autoconocimiento o del conocimiento de sí. Lo recomendable, digo, independientemente de que sea psicólogo, a veces un consultorio es como el espacio donde uno puede lograr eso. La escucha de un tercero y de un tercero a la vida, un tercero ajeno a la vida de uno, en un principio permite de que el eco de nuestra voz resuene. Sería fácil para muchos, con el solo hecho de hablar con los amigos, uno pudiera resolver las cosas. Fuera así de simple, no habría necesidad de psicólogos, psiquiatras, analistas. La intención de poder uno sustraerse de todo eso social, de sustraerse de ese punto, encontrar un punto neutro donde uno pueda hablar y que el eco de nuestra voz resuene en uno y que uno pueda escucharse, porque la intención no es que el psicólogo le diga a uno, tienes que hacer esto, la cosa va por aquí. No, la intención es de que uno pueda escucharse, esa es la intención del autoconocimiento, de que uno pueda advertir las cosas que uno viene haciendo. Uno en el momento, en la sesión diga, así es cierto, lo que acabo de decir, no me había dado cuenta de lo que acabo de decir, he estado cometiendo estas cosas, he estado haciendo estas cosas, ahora que lo estoy diciendo me está cayendo el 20. Y justamente en ese momento donde uno dice, me cayó el 20, uno encuentra como espacio para reordenar las cosas en la vida de uno. Ese espacio de reordenamiento, de reacomodo, de caerle el 20 a uno, es lo que también permite la reorganización con las relaciones con los demás. Yo puedo sacar algunos puntos de toda esta plática contigo. De verdad que es muy, muy amplio. Creo que hay demasiadas cosas que tratar. Primero puedo decir que es necesario hacer las paces con uno mismo, colocar límites con uno y con la familia y cambiar la terminología de decir aceptar por asumir. Es cierto, hay una gran diferencia en aceptar y asumir. Están estas condiciones, no me obligan, pero puedo trabajar con esas condiciones y llevar una vida funcional. Es necesario romper también con el precondicionamiento que nos ponen nuestros padres y que dejarlo de ver como una limitante y dejar de estar sujetos al deseo del otro y quizás tal vez estar sujeto al deseo propio y al mismo tiempo cuestionarse y buscar ayuda. Lo penúltimo es posible justamente con lo último que acaba usted de decir. Para poder justamente asumir el deseo de uno mismo, me parece posible cuando uno comienza a hablar, cuando uno comienza a advertir justamente que algo hay allí
es porque uno está pasando por algún momento malo o algo no anda bien en la vida de uno. Y sí, tal vez sea así en muchos casos. Bueno, por eso muchos llegan al psicólogo, porque pues algún problema tendrán, pero no siempre ese es el caso. Y si lo menciono aquí, en el caso, por ejemplo, para la comunidad LGBT, no es porque la comunidad LGBT requiera de terapia, no, ojo, sino porque en muchos casos, si nos vamos a cada caso en particular, vamos a encontrar, por ejemplo, un joven, una chica, un hombre, vamos, un gay, una lesbiana, un bisexual, que muy a pesar de que tenga frente de sí a todo el movimiento, a todo, por ejemplo, páginas en Facebook de colectivos, toda una literatura extensa que lo apoya y que defiende la causa, muy justamente en la individualidad de ese sujeto podrá encontrarse solo, porque, vamos, habrá casos que digan, sí, bueno, allá afuera hay quienes están peleando, pero yo estoy aquí solo, y los de allá afuera, ¿cómo van a saber que yo estoy aquí, que necesito ayuda y que tal vez necesito hablar y que bueno, no puedo hablar de manera tan libre con los demás porque los que me rodean, pues yo creo que no me van a escuchar? Justamente allí donde tal vez se encuentre una persona, insisto, independientemente de su estilo y de su preferencia, donde una persona justamente se encuentre en esa inermidad de la soledad, es necesario justamente que exista el oído de alguien que permita ser escuchado. Que encuentre la valentía o que encuentre la motivación para tomar el valor. Esa es una cuestión muy, muy distinta, y sí, eso no es tan fácil. Digo, que yo lo estoy proponiendo como algo, pues a veces quizás un tanto necesario. Ese punto que usted acaba de decir ya pertenece a otro orden. El poder, recuerdo justamente en fiscalía hace unos meses llegó una chica a denunciar a su pareja. Esta chica me dice, y lo digo con algo de pena, dice, mire, yo soy bisexual. Y bueno, actualmente tengo una pareja heterosexual, estoy con un muchacho, de hecho fue el que me golpeó, pero él me golpeó porque pues cuando yo le dije, le hablé de mi bisexualidad y de que tuve parejas lésbicas, él no pudo con eso, él comenzó a desconfiar de mí y pues de mujer sola no me baja. Y las cosas para mí han sido muy difíciles porque pertenezco a un colectivo, esta chica pertenece a un colectivo aquí en Villahermosa de mujeres feministas. Para mí las cosas han sido difíciles porque pues, a pesar de que tengo a mis compañeras, a mis hermanas aquí, las que me apoyan, de hecho fueron las que me asistieron a venir aquí, para mí ha sido difícil porque ha habido momentos en donde yo me he preguntado, bueno, ¿por qué no lo había dejado antes? Porque ella se sostuvo en esa relación durante un buen tiempo, no años, fueron varios meses, pero ella dice, ¿por qué no lo dejé antes? Y dejarlo para mí me era difícil, no sabía qué pasaba en mi vida. Y le pregunté, bueno, ¿alguna vez ha ido usted a terapia? ¿Se ha acercado con alguien? Y dijo algo que me llamó mucho la atención, dice, no, yo he estado acostumbrada a resolver mis problemas por cuenta propia. Y esto pertenece, insisto, no es algo que pertenezca al colectivo o a la comunidad, es algo que aparece en el discurso de muchos sujetos y es algo muy, muy, muy terrible. Digo, ¿cómo? Y bueno, ¿y qué ha podido usted solucionar por cuenta propia? Y me dice, pues nada. Yo creo que entonces hay que tal vez buscar a la ayuda de alguien. Claro, en aquel momento yo le propuse, bueno, lo que le puedo proponer aquí a usted es que venga a hablar y veamos qué se puede hacer. Pero bueno, eso es a medida de que también usted se permita y que también atraviese ¿cómo decirlo? Esa línea ese límite que usted tiene establecido de, pues yo solamente puedo con mis propios problemas. No, pues usted no ha podido hasta ahorita nada. Pues por eso está aquí, hasta este punto la han traído justamente sus propios límites. Pues vamos a trabajar. Por eso digo, esto que usted mencionó al final de cuentas, de la voluntad de acercarse, definitivamente no es fácil para los sujetos. La apuesta está allí, la propuesta de muchos está allí de poder proporcionar un espacio de escucha donde se pueda hablar y ser escuchado, pero sí depende también por parte de los sujetos que atraviesen ahí sí me atrevo a decir, una posición un tanto egoísta, narcisista, de decirse, no, pues yo solamente puedo. No siempre se puede. Uno no puede a veces siempre con sus propios problemas.
Pues agradezco mucho que me haya permitido este tiempo. Ha sido muy enriquecedor, al menos para mí, y espero también para cada uno de nuestros escuchas. Toda esa información es necesario y es válido buscar ayuda. No podemos resolver solos nada. Podemos necesitar el árbitro de alguien, en este caso de un psicólogo, puede ser un psiquiatra, analista, como lo mencionas, pero que alguien que nos guíe hacia el camino que debemos retomar. No sé si tengas algunas palabras para el final, algún mensaje final, no sé, algo que quieras añadir. En definitiva, reitero, mi posición siempre será para todos los casos será cuando aparezca una pregunta cuya solución de la pregunta no pueda ser contestada por otro, o en el sentido de que cuando yo me pregunto algo y que no puedo compartir con cualquier persona, ahí me parece que es necesario buscar la ayuda profesional. Cuando aparece la pregunta de quién soy, qué rumbo tomar de mi vida, qué está pasando con mi vida, son preguntas de consultorio, son preguntas capitales, son preguntas que qué bueno que uno se las haga. No cualquier persona, digo, son preguntas que suenan obvias, pero cuando uno se las pregunta, se las hace, uno encuentra a veces un vacío y que dice, ay, cabrón, ¿y realmente cómo contesto esa pregunta? Pues justamente cuando encontramos esa dificultad de poder contestar esas preguntas es donde encontramos necesidad de, hay que hablar. Y bueno, la apuesta es esa. Hablar, la palabra cura, soy partidario de eso, la palabra cura. Y mientras uno hable y uno se permite hablar y ser escuchado por otro, hay posibilidad de encontrar camino en la vida. Podemos sanar y hay una cura para todos, si lo llamamos de ese término. Pues agradezco mucho, espero que podamos vernos a nuestro público en nuestro siguiente episodio. Gracias de verdad, Francisco. Estoy infinitamente agradecido por todo esto. Es algo que no se da en cualquier lado y es algo que no tiene precio. No, a usted, Moisés, muchas gracias por permitirme participar en su espacio. Gracias a todos ustedes y nos vemos en nuestro próximo capítulo en Educando al Buga. Hasta luego. Hasta luego.